El profesor Lucio Castro, el secretario general del SUTEP, y está con nosotros para conversar de varios temas que le queremos proponer en esta mesa de conversación en las mañanas de Nativa. Profesor Castro, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Carlos, al contrario, muchas gracias por la oportunidad. No, imagínense, varios temas. Empecemos porque hay varias cosas que conversar. La salida de Becerra, ¿punto a favor de la educación o punto en contra? Creo que a favor, ¿no? Lo que debe hacer la ministra que ha asumido Magné Márquez es primero no despotricar y no dejar mal parado al magisterio con afirmaciones tan ofensivas como las que desarrolló el anterior ministro. Lo segundo es ratificar que el Estado tiene una responsabilidad con la educación. Qué desafortunado Becerra en sus comentarios, ¿no? ¿Qué tipo para desatinado? Desatinado, él mismo se disparó al pie y él mismo buscó la decisión que al final el Ejecutivo desarrolló, y me parece que el cambio que se ha producido es pertinente en la medida que la señora Magné Márquez conoce el tema educativo. Ok, pero tiene que distanciarse de ese estilo. El tema educativo. Considero que los desatinos cometidos por el ministro anterior no se van a repetir. Y lo otro, sustantivo para nosotros, afirmarse y ratificarse que el Estado tiene una responsabilidad con la educación. Escuela pública de calidad, escuela pública gratuita, universal, para los mejores hijos del pueblo, que es responsabilidad del Estado. ¿Por qué el Estado necesita reafirmar eso? ¿Es que los embates conservadores están proponiendo un cambio en la regla, Lucio? Lo innegable es que, Carlos, desde los años 90 se instaló en el Perú una forma de entender las cosas, el neoliberalismo. Y este neoliberalismo tiene tres criterios centrales. Uno primero, que tiene que buscarse las maneras para que el Estado se entienda de sus responsabilidades. Por ejemplo, con previsión social, hoy están las AFP, sistema privado. En educación han habido múltiples intentos. Sí, claro. Uno primero, allá por el año 90, cuando se trataron de implementar tres decretos legislativos, 26011, 12 y 13. Fracasó por la lucha del pueblo, de los trabajadores y padres de familia, y fundamentalmente la presencia del sindicato. En el año 2008, un proyecto piloto de municipalización que significó un fracaso absoluto, el desengaño y un recuerdo ingrato para los trabajadores. En el año 2020, en plena pandemia, se intentó implementar la resolución ministerial 326 que planteaba la presencia de la empresa privada, incluso transnacional, para hacerse cargo de la gestión en educación. Y estos proyectos, estos intentos han fracasado, y consideramos que otro intento más que se desarrolle en el país dentro del neoliberalismo, que quiere desentenderse de educación, no va a prosperar, y el SUTEP va a ser definitivamente el principal opositor, no por simple oposición, sino porque consideramos convencidos de que la municipalización, vía de la privatización, no prospera en el país, y es por el contrario, teniendo múltiples problemas la educación, que corresponde al Estado asumir su rol, enfrentarlo de manera decidida y superarlo. Y para eso se requiere lo que la Constitución indica como parte de esa mejor decisión para enfrentar los problemas: el presupuesto que la Constitución dice 6% del PBI para educación. Profesor Lucio Castro, ¿por qué les preocupa el tema de la municipalización? Porque López Aliaga no parece distinguir municipalización de regionalización de la educación. Mira, hay una resolución ministerial 150 que tiene que ver con un conjunto de normas todas relacionadas, que establece que Lima, en la cual faltaba implementar el proceso de regionalización dentro de la descentralización, hoy vamos a la segunda etapa, que es la efectivización de la transferencia, que es educación. Así es. Y el alcalde está muy interesado en el tema educativo. Resulta que se va a hacer cargo de más de 3.100 instituciones educativas públicas, más de 11.000 instituciones privadas. Mira esa diferencia entre la pública y la privada, y son más de 3.400 millones que va a asumir el alcalde. No creemos que la preocupación sea la económica. Le decimos cuidado con la municipalización, que es vía de la privatización, porque sería la peor decisión que asumiera el alcalde de Lima Metropolitana, y por supuesto los trabajadores de la población vamos a estar alertas para que esto no suceda, y si esto se pretende, va a tener una respuesta contundente en el sentido de rechazo y repudio. Pero Lucio, quizás lo que pasa es que López Aliaga no termina de entender que es alcalde metropolitano, pero Lima también es gobierno regional, pues. Exacto. La misma resolución ministerial 150 establece a Lima como un régimen especial, de tal manera que la Municipalidad Metropolitana de Lima es asumida, entendida como gobierno regional. Pero lo cierto es que en la Municipalidad de Lima o en Lima Metropolitana
tenemos múltiples problemas que el alcalde tiene que priorizar y atender. Mire el tema de inseguridad ciudadana, no, mire bueno, el tema de es un tema transporte, desbordado, mire el tema de limpieza en múltiples lugares. Entonces aquí hay temas centrales que deben significar preocupación del alcalde. Y si quiere el tema educativo, repetimos, cuidado con el tema de volver a implementar mecanismos que el pueblo repudia, que en el país no se van a permitir, y principalmente el magisterio, que asume como un tema de principio la defensa de la escuela pública, gratuita, universal y de calidad, como responsabilidad del Estado. Explícame con la mayor sencillez, profesor Lucio Castro, ¿cómo podría López Aliaga dañar el espacio de la educación pública? ¿Cómo se traduciría eso? Si uno revisa la resolución ministerial 150, Ajá, no puede. No puede. Porque el órgano rector sigue siendo el Ministerio de Educación. Okay. Y el deseo personal no puede trastocar ni perturbar cómo está establecido el sistema. Okay. Pero lo cierto es que nosotros tenemos una preocupación latente a partir de sus afirmaciones, en donde él señala mucha predilección por el tema privado, Sí, por la educación privada. sí, Él tiene colegios Sí. privados y acá pueden haber intereses también internados. Y esto lo relacionamos nosotros, Carlos, con un proyecto de ley que está en el Congreso de la República, que ¿El es número 2159? 2951, 2951. que plantea la modalidad de sistema voucher en educación. Esto es de Cabero. Del congresista Cabero. Esto es un negociado en educación. Esta es la intención de favorecer a grupos de poder económico internados en educación a costa del subsidio que el Estado le va a entregar a cambio de la responsabilidad en educación que puede asumir de los alumnos. Y esto evidencia, si prospera, que el Estado lo que busca es desentenderse de su responsabilidad para con educación y favorecer y promocionar y auspiciar a la educación privada. Esto, repito, no lo permitiremos. Por ejemplo, plantea este proyecto, dice que lo que se busca es la calidad educativa. Está acreditado que la mejor educación, no porque lo dice el SUTED, está en la escuela pública, con todas sus precariedades y limitaciones. Segundo, plantea de que el padre de familia va, si desea una mejor educación, así dice, va a ir a un colegio particular, expresar sus condiciones y cualidades, el colegio particular va a aceptar su incorporación, va a la UGEL, le entrega un voucher que significa sí, un dinero. El costo Así que es. cobra el colegio particular, y si el colegio particular cobra adicionalmente, el padre tiene que asumir ese costo adicional y listo, se encarga la escuela privada. Si eso de darle dinero al privado de la educación pública es muy extraño. Incluso plantea convenios, uno de los cuales dice por infraestructura, o sea, el Estado le va a dar a la institución privada dinero para que mejore su infraestructura, eso es y un convenio de 15 años, después de los cuales ese convenio puede ratificarse por 5 más. Pero si yo tengo colegios en abandono, Sí, a los cuales le debo obligatoriamente atención, mejorar esa infraestructura, hacerla y tenerla en condiciones mínimas de seguridad para los alumnos. Cabero es el privado es un mejor gestor en educación. Y por lo tanto, Estado, priorízalo, atiéndelo, y todo ese dinero que tú destinas para la educación privada, derívalo a la escuela privada. Y eso definitivamente no puede prosperar. ¿Eso te parece que son síntomas de un avance privatizador clarísimo? Ese proyecto que está siendo implementado en Uruguay, en Paraguay y en Chile, donde ha fracasado, hoy pretende implementarse acá. No es una propuesta de Cabero, es una propuesta que tiene su gestor o promotor en organismos multilaterales, que son los que diseñan las políticas para los países de Latinoamérica también. Entonces, estos proyectos que se implementan en Latinoamérica y han fracasado, pretenden hoy implementarse en el país. El Congreso de la República mal haría, la Comisión de Educación mal haría, si permite que este proyecto, lesivo a los intereses de la educación pública, contrarios a los intereses de la población, prospera. Y nosotros vamos a hacer todas las acciones, una batería de acciones, a efecto de evitar que este proyecto sea aprobado primero en la Comisión de Educación, menos en el Pleno del Congreso. Y a los congresistas de la República les decimos, revisen de manera minuciosa este proyecto de ley y se van a percatar de que aquí hay un trasfondo, favorecer a la empresa privada en educación y desatender las responsabilidades que el Estado tiene para con la educación pública. Pero tú no crees que
Congreso conservador como este sí le va a dar luz verde a un proyecto como este, Lucio? Mira, este es un Congreso conservador, ¿cierto?, que considera que el modelo neoliberal debe seguir manteniéndose, que esta Constitución que tiene esa dosis neoliberal debe igualmente seguir conservándose, pero este Congreso conservador tiene que entender que la población, que los trabajadores de educación, por la experiencia vida y las experiencias ingratas con municipalización y privatización, no van a dejar pasar este proyecto. Y las calles serán el escenario en el cual se manifestará este descontento que no solamente involucra a los maestros, a auxiliares de educación, personal directivo, trabajadores administrativos, sino al padre de familia, que es el que se va a ver afectado. La educación es un tema transversal y, repito, responsabilidad del Estado, y el Estado no puede desentenderse de ella. Al mismo tiempo, siempre mirando estos problemas, se ha presentado un proyecto de ley que tiene por finalidad fortalecer el desempeño profesional de los docentes, así le llaman, y especialistas en educación en competencias referido a inteligencia emocional. Es decir, quieren que los profesores pasen por pruebas psicológicas. Hemos leído este proyecto, Carlos. ¿Qué te ha parecido, Lucio? Ha sido presentado por la congresista Ugarte del Cusco, Katy Ugarte, del bloque magisterial. Primero te decimos lo siguiente: nosotros hemos presentado un pliego de reclamos al Ministerio de Educación y dentro de nuestra plataforma del conjunto de temas preocupantes hemos señalado un tema más completo: soporte emocional para la comunidad educativa. Recuerda que venimos de pandemia y acá hay una situación que ha afectado a alumnos, que ha afectado a padres de familia y que ha afectado a docentes. Y para esa comunidad el Estado debe tener preocupación. Es más, existe la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo para los trabajadores. Y esta ley obliga a que el Estado atienda y se preocupe no solo por la salud emocional, sino integral del trabajador, en este caso del docente, del auxiliar, del administrativo. Y esta ley no se cumple. Existen leyes que determinan que en la institución educativa deben haber profesionales de la salud y esta ley no se cumple. Lo que debe hacer la congresista, no preocuparse por descontar a sus trabajadores y sí exigir que se cumpla la ley. Y al cumplirse la ley, este y otros problemas que tienen que ver con educación y con la comunidad educativa van a ser en beneficio de la población. O sea, Katy Ugarte no se ha dado cuenta que esto ya existe, solamente hay que implementarlo. Esto ya existe. Esto simplemente debe significar decirle al Estado: cumple con la ley. Profesionales de la salud en la institución educativa, soporte emocional para la comunidad, padres de familia, alumnos y docentes. Creemos que evidencia este proyecto de quién viene y de lo desubicada que está en el tema educativo. Ahora, el Ministerio de Educación, cuando ha intentado acompañar estos momentos socioemocionales, ha dicho: no tengo psicólogos suficientes para poder llenar todas las escuelas del país. ¿Es un comentario válido? Uno ve el tema bullying, Carlos. Ve el tema de acoso sexual. Ve el tema de delincuencia. Y otros múltiples problemas que existen en la comunidad que deben significar preocupación del Estado y fundamentalmente cumplimiento de la ley que podría ayudar en la solución de estos temas, y encuentra de parte del Estado desatención, incumplimiento de la ley. Y creo que es la oportunidad para reiterar esa preocupación que siempre el SUTE tiene por el cumplimiento de la ley, por la atención de la educación y sus problemas, y porque el Estado evidencie con esa atención que cumple con su responsabilidad. Entonces es importante el cumplimiento de la normatividad, en este caso en beneficio de la comunidad educativa y en beneficio de lo que es más importante para nosotros, los alumnos. ¿Sigue siendo para el SUTE, para el sindicato de maestros, Lucio, una sorpresa que no podamos haber llegado al 6% del presupuesto en educación? Algo que se defiende en el país y sobre todo en la clase política es la Constitución. Y si yo defiendo de manera muy interesada un documento que es carta magna para todos los que vivimos en este país, lo mínimo que debe hacer es cumplir con él. Y el artículo 16 de la Constitución establece primero que la educación es un derecho, sin duda, y segundo que se debe destinar no menos del 6% del PBI. Increíblemente, el año 2023, a comparación del 22, el presupuesto para educación se redujo. A comienzo de este año hemos sido testigos
por toda la información que se difunde de que la educación tiene serios problemas. Mira, el ministro anterior decía 152.000 millones en infraestructura. Casi el 70% de alumnos en edad escolar, anemia. La conectividad no ha sido preocupación del Estado antes de la pandemia, después de la pandemia, pero sí motivo de discurso. El tema de herramientas tecnológicas, tenemos unas que equivalen a la segunda revolución industrial y en el mundo ya estamos ingresando hasta la quinta. El tema de capacitaciones del magisterio y el tema de dignificación de los trabajadores. Son temas que expresan las diferentes dificultades en educación que deben merecer atención de parte del Estado, que utiliza el tema de educación para efecto de discurso, sobre todo en tiempos electorales, pero que en tiempos de ejercicio de poder son temas olvidados. Y por eso insistimos nosotros, lo que el Estado debe hacer, lo que la ministra de Educación debe hacer, es ratificarse en que existen problemas que deben ser enfrentados y que el Estado es responsable con la educación y que lo que no debe hacer el Estado es, desentendiéndose de la educación pública, promocionando y auspiciando la educación privada. Eso el pueblo, eso el magisterio no acepta y no va a permitir. ¿Y qué va a pasar si el proyecto Cavero pasa y el tema de los vouchers se impone? Mira, hay leyes que tienen la característica de ser legales pero injustas. Esta sería una ley injusta, que por lo mismo va a encontrar rechazo, repudio y seguramente acciones que eviten su implementación. Y no sería la primera oportunidad. Y si este Congreso quiere reducir más su porcentaje de visión positiva de la población, lo que tiene que hacer es no aprobar este proyecto. Y si este Congreso quiere desentenderse más de la población, persistir en no sintonizar con ella, tiene que aprobar este proyecto. Consideramos que la actitud inteligente debe primar, y por más deseos interesados que tengan algunos congresistas de auspiciar la educación privada, la razón se imponga, la ley prevalezca, la responsabilidad del Estado también, y por tanto estos proyectos sean desechados. Y una última pregunta. Yo lo he dicho alguna vez aquí, en esta tribuna y en otras, creo que finalmente la SUNEDU cayó en manos de los mercaderes de la educación superior. ¿Qué piensan en el sindicato, Lucio? Ha habido decisiones erradas en el Congreso y hay aspectos positivos que se han implementado y aspectos negativos. Este tema del tratamiento de la SUNEDU, en nuestro entender, ha significado decisiones equivocadas. Y tenemos también ahí leyes que tienen la cualidad legal, pero la característica de injusta. Y consideramos que la rectificación como parte del comportamiento humano es factible darse. Y en el Congreso se necesitan varios actos de rectificación. No, seguro. ¿Qué duda cabe? Lucio Castro, muchas gracias por habernos venido a contar las reflexiones que desde el sindicato están haciendo sobre el tema de educación. Permíteme dirigirme al magisterio y a la opinión pública. Al magisterio, que tiene en su organización el SUTEP la muralla más contundente para impedir que estos procesos privatizadores retornen al país, y a la opinión pública y fundamentalmente a los padres de familia, esto ha fracasado. Serían intentos de retroceder la responsabilidad del Estado, y definitivamente las coordinaciones y alianzas estratégicas con ellos va a ser importante. Muchas gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Lucio Castro, secretario general del SUTEP, nos ha acompañado en el programa esta mañana.